La sesión del día de hoy, pues la llamamos soberanía cultural para juntar algo de lo que hemos venido trabajando, pero en torno a cómo poder construir otros discursos y otras maneras de estar en sociedad. Por eso la denomino entre entretenimiento audiovisual expandido y la culture está la soberanía cultural para ser singulares. Entretenimiento audiovisual expandido hemos hablado hasta el momento de cómo las pantallas mutan, se vuelven diversas y cada vez tenemos más formas audiovisuales y más formas de entretenimiento audiovisual disponibles, no solamente por los medios clásicos como el cine, el video, la televisión, sino todas las nuevas especies que surgen alrededor de lo digital y que se concentran todos en el teléfono celular. Y la culture como el campo de batalla donde jugamos el partido de la comunicación, del relato, de la narrativa, de los sentidos y de la experiencia contemporánea. Una cultura de lo cool and pop que juega en el flujo, en la superficie, en el pensamiento link, en el diseño y que no juega en la profundidad. Y en esto casi que somos hijos, como dice Frederic Martel, de Estados Unidos. Es Made in USA. Todos somos hijos de la cultura norteamericana en estas cosas, el entretenimiento audiovisual expandido y en la culture. Pero la ventaja que tenemos en América Latina, los pobres o los otros países, es que podemos ser un poco distintos en esa construcción del discurso que queremos hacer. ¿Cómo podemos ser distintos? Pues aplicando la soberanía cultural, siendo de la tierra, siendo de donde entramos, perteneciendo, si es bueno para la tierra, es bueno para mí, siendo del territorio y siendo de nuestras identidades, ejerciendo la soberanía cultural. De eso es que vamos a hablar a continuación y vamos a hablar de la soberanía cultural en tres perspectivas, o cuatro perspectivas realmente, que me interesa mucho trabajar para contextualizar este asunto que nos habita. Eh, por el momento, hemos dicho que las formas de narrar en general pertenecen a una perspectiva blanca, masculina y occidental. Hay tres maneras de machismo, racismo, clasismo y xenofobia. Y es verdad, o sea, la mayoría de relatos que estudiamos en el cine, en la televisión, vienen de Estados Unidos o de Europa. La mayoría son hechos por hombres y la mayoría tienen como perspectiva la occidental y ven como raro lo oriental, el sur, las otras culturas. Parte de la, como la distribución de cualidades, a las mujeres les tocó como el lugar de la emoción. La razón ya es blanca, ya es masculina, ya es occidental. A las mujeres le dejaron ser madres, esposas, putas, brujas y pura emoción para eso. Y así aparecen en los relatos eh, frecuentemente y no solamente en su representación, sino también en los salarios, ese tipo de cosas, aunque ahora Scarlett Johansson gane bastante bien. Los indígenas, por nombrar otra edad que nos corresponde a los latinoamericanos, funcionan como lo exótico o el resguardo de la identidad, como queden por allá afuera, juiciositos, y por favor protejan la identidad que nos corresponde, pero no se metan con nosotros, porque ustedes pertenecen a ese mundo, a ese campo, y hay que hacerlo. Y los afros, pues quedaron siendo puro cuerpo, cuerpos en exhibición que se expresan en músicas, en deporte y en sexo. Entonces son el lugar de la no intelectualidad en la distribución de eso. Entonces, cuando hablamos de soberanía cultural, lo que estamos diciendo es, ojo, hay que tener otros relatos, otras enunciaciones, otras miradas, otras maneras de narrar el mundo en la estructura dramatúrgica, pero también en las estéticas y también en las éticas y los formatos. Y eso no lo sabemos. Copiamos como si el reality fuera uno solo, si las películas de Hollywood fueran una sola, como si la telenovela fuera una sola, como si las series. Y no nos hemos preguntado, que es la pregunta que yo quiero hacerles, ¿cómo sería narrar, ojo, narrar en estéticas femeninas, en dramaturgias femeninas, en formato femenino? No el contenido, no que hable de mujeres. Y lo mismo con lo indígena y lo mismo con lo afro. Y creo que ahí es la pregunta fundamental. Dejemos de representar igual, porque es, ponemos lo indígena, pero en el formato nuestro.
Entonces el mamo, que nunca le hablaría a una cámara, sino que tiene que hablar con seres humanos, lo ponemos frente a la cámara para que le hable al micrófono de donde le ponemos y el punto de vista. Estamos cambiando la lógica de enunciación. El afro que vive en espacios colectivos y su lugar es más lo expansivo, familiar de la comunidad, lo ponemos a que entre a figurar en el set de los blanquitos para este tipo de cosas. Y las mujeres pues, pueden estar representadas, pero cada vez más, pero están en unas estéticas determinadas por un libreto y por una cognición totalmente masculina. Por eso no es tan raro que las mujeres sean en televisión las que presentan, las que tienen que estar bonitas, las que tienen que ir bien arregladas, las que se encargan de los temas light o culturales. Ahí hay una distribución del papel de la mujer en ese tipo de cosas. Entonces la propuesta es que entre la cultura o lo moderno, eso que no está mal, no es un juicio moralista, a mí me encanta la cultura, me encantan los libros, me encanta el arte, me encanta el pensamiento denso, la crítica, la reflexión, la intelectualidad, y la culture, que es ese game digital que nos habla el joven Barico, pues entre esas dos está la soberanía cultural. Y cuando hablamos de soberanía cultural, ¿de qué estamos hablando? Primero, para mí la soberanía cultural es clave porque es como le metemos lo popular, lo que no es pop and cool, pero es popular. Lo popular en Estados Unidos o en Europa casi que no existe porque lo popular allá es lo pop. Si Michael Jackson, Michael Jordan en el básquetbol, LeBron James o el que queramos poner, Madonna o Lady Gaga, Shakira, eso hace parte de lo pop, que para ellos es lo popular. Entonces, para América Latina no es así. En América Latina y en los sures del mundo mundial, nosotros tenemos una cosa que llamamos lo popular y con una gran reflexión, y eso popular entra a jugar en la mitad de esa cultura pop y de esa cultura moderna y para decir otra cosa. Simplemente quiero que se queden con dos o tres ideas de lo popular. Por ejemplo, una anécdota simplemente, García Márquez decía que él siempre que se quedaba sin ideas, se iba de paseo a lo popular para encontrar a qué estaba sabiendo y qué historias se estaban cosiendo por allá. Y ese ir a lo popular es lo que hizo que García Márquez se mantuviese siendo un gran narrador con una oralidad alucinante puesta en forma de escritura y que tuviera unos personajes absolutamente maravillosos. Porque lo popular sobrevive en la narración. Y aquí es donde lo popular se vuelve importante. Para mí hay cuatro cosas que marcan lo popular. Lo primero, lo popular es el lugar del relato, de la narración. O sea, desde el pueblo, desde abajo, desde el territorio, de lo popular, se piensa a través de historias y no a través de conceptos. Todo lo convertimos en relato. Cuando ustedes le preguntan al abuelo o a la abuela por algo, le dicen, ¿cómo es el amor? No le van a responder, no te van a responder, el amor es ABCD, no. Te van a contar una historia. Y en esa historia está el concepto de amor que ellos tienen, de justicia, de vida, de miseria, de imaginación, de esperanza. Todo se vuelve relato. Sobre todo, por una cosa aquí súper evidente, la muerte. Cuando uno muere, lo que nace es el relato. Se expande el relato. Y eso es lo que hace que lo popular sea potente en su manera de contar y que la muerte se celebre con esa fascinación con que se celebra para eso. Entonces, primera regla de lo popular, que interviene todo el ecosistema de cultura moderna, racional y de cultura pop narrada desde el modo de pensar Gringolandia, es que nosotros convertimos los pensamientos, las formas de saber y producimos conocimiento vía el narrar, el contar historias. Segundo, lo popular como en un carnaval no pasa de aquí para arriba como pasa en el mundo académico y moderno, sino pasa de aquí para abajo. Es cuando le ponemos el cuerpo a la vida. Por eso el baile es tan importante, porque es la forma en que se expresa lo popular. Por eso lo popular siempre está hecho a alta gestualidad, de alto melodrama y de alta puesta en escena del cuerpo. Porque es poner el cuerpo, no ponemos la cabeza, ponemos el cuerpo. Y por eso las estéticas populares son tan ricas, diversas, porque pasan a través del cuerpo y se hacen posibles, no en la negación, sino en la expresividad de ese cuerpo. En el baile es clarísimo, como dicen en el Caribe, pobre es el que no sabe bailar. Sí, porque tiene un cuerpo, pero
puede tener muchas ideas, puede tener teorías del baile, pero si no sabe moverlo, es un pobre. El que sabe mover el cuerpo es un millonario en goces, placeres y exhibición. Narrar, narrar para pensar, poner el cuerpo para intervenir la vida. Y el tercer punto es el humor. Lo popular está basado en reírse, pasarla bien, la gozadera, pero el humor como una forma de crítica social. Cuando un pobre, una persona popular quiere criticar al poder, lo hace vía el humor, vía hacernos caer en cuenta que eso que está diciendo no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Entonces, den cuenta que el poder, los autoritarios son solemnes. Trump no tiene humor, Maduro no tiene humor, Uribe no tiene humor, Bolsonaro no tiene humor, Bukele no tiene humor. Todos los autoritarios les falta humor para poder sobrevivir. Narrar para pensar, poner el cuerpo a intervenir la vida, el humor como crítica y por último, el ritual de lo colectivo. No hay popular sin colectivo. No, uno no es popular yo solito. Yo soy popular en colectivo, en alegría, en festivo, en el ritual de estar con el otro. Y esto es clave. Lo popular se define así. El capitalismo, en cambio, provee un yopitalismo en el que yo soy y en el que yo puedo llegar a estar. Por eso lo popular es la clave de la intervención de la cultura moderna y de la cultura pop. Y por eso lo popular es esencial para la soberanía cultural. Un segundo punto, obviamente, la soberanía cultural se gana con políticas culturales. Y en eso América Latina es fatal. Cada país hace lo que su cosita y no somos capaces de trabajar como región. Y la política cultural es muy importante. ¿Por qué Facebook nos está ganando? Porque no hemos sido capaces de juntarnos como región a decirle como Europa, señor Facebook, por favor, ¿va a pagar impuestos? Segundo, no va a ser tan de derecha y racista. Tercero, la regulación la hacemos nosotros, no se regula usted directamente, por decir alguna cosa. Las políticas culturales son las que, por ejemplo, limitarían la propiedad de los medios, no permitiría que medios de comunicación estén con telefonías celulares y que además estén con bancos, porque eso crea un ecosistema perverso. Una política cultural privilegiaría la producción, por ejemplo, como hizo Argentina cuando crearon Canal Encuentro, de Pacapaca, Aqua y una cantidad de canales, o como cuando hizo Brasil, que estableció los puntos de cultura, o cuando decidieron que un porcentaje de la producción audiovisual debería ser hecha por brasileños y en Brasil, y por lo menos dio trabajo a través de HBO y de todos los canales que tenían que producir en Brasil. La política cultural afirma la identidad y pone de presente eso, la aplica a Europa, la aplica a todos los países. Eso no le gusta a Estados Unidos, pero a América Latina sí que le falta. O sea, cada país quiere ser el mejor alumno de Estados Unidos y tenemos muy poca soberanía cultural. Tercero, que es lo que a mí me gustaría más, es buscar cómo se expresa el territorio. O sea, no puede ser que toda América Latina sea ese pastiche, que todos venimos siendo mexicanos, lo cual está muy bien que sea México, nuestro papá de arriba, pero no somos todos iguales y que no seamos capaces de tener estéticas distintas. El cine ha hecho algunas cosas maravillosas y en televisión también se puede. La telenovela brasileña, por ejemplo, es muy distinta porque es como una, un pensamiento de la brasileñidad a la telenovela chilena, que intenta un pensamiento sobre la memoria y sobre lo urbano, o la argentina que intenta más el psicoanálisis y el encuentro con esa pregunta por el sí, o la colombiana que se ha especificado en nuestros productos insignia, que son el café y la coca y el narco, a la mexicana que es el melodrama puro de dolor y profundo. Entonces, fíjense que hay una marca distinta. En la música también. Las músicas, Colombia es la dueña de la cumbia, porque de acá, pero la cumbia se forma en Argentina, se vuelve cumbia villera, se hace territorio, en Perú se hace huayno cumbia o tecnocumbia, en Centroamérica se vuelve como una cumbia son, en México se vuelve el ritmo Colombia de Monterrey. Entonces, eso es políticas, eso es estéticas, formatos y narrativas. Pero ¿por qué no lo hacemos en lo audiovisual? Porque en lo audiovisual lo que queremos es siempre parecernos al de allá. Entonces tratamos de que las películas no tengan mucho color, que te le baje a esto, una cantidad de cosas en lugar de parecernos al territorio. Y en cada país tenemos diversidad. En México, el norte es casi que desierto, migrantes, hay una cantidad de mentalidad más gringa, y el sur en cambio es selvático, eh, exuberante, más indígena. Entonces eso implicaría unas cosas distintas, y en Brasil ni se diga.
Está la floresta, la Amazonía, y es gigante, hay una diversidad, el sur, está el norte, que es un afro absolutamente espectacular, e inclusive Sao Paulo y Río son distintos. Entonces, el reto para ustedes que les quiero dejar, pues este seminario es más de exploración, de darles temáticas para que ustedes exploren. El reto es cómo hacemos que las estéticas, o sea, el color, el tono, el sonido, el gustico que le tenemos a lo artístico, los formatos y la narrativa se parezcan al territorio. O sea, no podemos seguir haciendo eso. Y en eso, por ejemplo, hay ejemplos buenísimos. MTV Brasil, por ejemplo, se hizo de forma distinta a la MTV de toda parte porque Brasil tenía una forma distinta de vivir la música, porque en Brasil la música es un asunto de identidad nacional. Y eso hace que sea distinto. Y eso fue muy interesante en esa medida de mirada. Si lo ven también con Betty la Fea, de alguna forma eso fue interesante, lo hicieron en 40 países y cada país fue distinto. La alemana, la versión alemana es distinta a la hindú, a la griega, a la turca, a la mexicana, y cada territorio le dio su tumbao, y es la misma Betty la Fea, pero con ese punto de vista local de territorio que es muy importante. Pero donde más me interesa, además de lo popular que ya les conté, que pensemos esas disidencias, esa soberanía cultural y ese lugar de no estar en el mainstreaming, pues son las mujeres, que son la gran revolución del siglo XX y que es la gran proyección de sentido del siglo XXI. O sea, ¿cómo narramos en estéticas feministas o de mujeres, lo indígena, los afros, las sexualidades disidentes? Por ahí hay un campo de estéticas, formatos que no hemos practicado, que no sabemos. En mujeres, tal vez, Lucrecia Martel lo ha intentado, Claudia Llosa en América Latina, que uno conozca. En lo indígena hay algunos intentos, pero son más de documental todavía, no haciéndote, que hay una de Jairo Bustamante de Guatemala que puede ser interesante. En lo afro, Colombia, hay una película de Jimi Hendrix que se llama Chocó, que logra, como ese otro tumbado, pero Spiley logra internacionalmente. En sexualidades disidentes se ha hecho mucho experimento desde Hollywood, pero unos más en el ámbito gay, super cool, espectacular de consumo que en otras cosas. Entonces tenemos que comenzar a buscar, por ejemplo, en Argentina hay una escritora que se llama Camila Sosa, que hace literatura trans, siendo ella trans, y es absolutamente espectacular. Es otra cosa. Y yo creo que es una cosa que tenemos que aprender, que son otras cosas y otras maneras de contar. ¿Dónde nos inspiramos? ¿Esto es posible? Sí, es posible, porque la música nos ha demostrado que es posible. La música en cada país de América Latina ha podido crear cosas propias, o sea, que las convierten en maneras propias de ser. Por ejemplo, me contaban que la chacarera pues era una adaptación de los valses europeos a la argentinidad, o la música llanera, el zapateo, el joropo el colombiano y venezolano en la frontera, que tiene una fusión como intervención con lo que canta Rosalía y el Cigala en el sur, en Andalucía, con esa música del flamenco, ¿sabes? Porque el zapateo parecido, que el bambuco nuestro que llegó a Colombia triste, llegó por el Pacífico como un alabado, la forma en que el bolero y el son subieron a Mérida, Yucatán y crearon el son yucateco, o sea, hay una cantidad de cosas que la música no pide disculpas, es cuerpo, es relato, va y se hace de la forma que habita cada territorio para eso. Y la comida no se diga, o sea, sobre todo en México y Perú, que son las dos grandes culinarias, han hecho cosas absolutamente inimaginables. Los colores de la comida mexicana, los sabores, lo que se puede hacer con una tortilla, 7,000 cosas distintas. En Perú lo que se puede hacer con una papa y con un pescado es absolutamente fascinante. Entonces, la invitación es que para cómo hacemos para hacer soberanía cultural en territorio, en estéticas, en formatos, en relato, pues miremos un poco, inspirémonos en la música, inspirémonos en la comida y en las artes y en otras cosas que podamos encontrar. Esto que voy a hacer, pues yo soy un machirulo, no debería hablar en nombre de las mujeres, no voy a hablar en nombre de las mujeres, no quiero decir nada sobre las mujeres, simplemente quiero decir que como analista yo trato de mirar qué criterios son los que marcan los relatos en forma de mujeres, y a partir de diálogos con compañeras me han autorizado a que pueda siquiera intentar hacer ese tipo de mirada y de relato para eso.
Los feminismos antes de llegar a eso, pues son el sujeto y la agencia política, epistemológica y narrativa del siglo XXI. Los feminismos en el siglo XX hicieron la revolución más grande del mundo sin matar a nadie. Eso lo dijo Hannah Arendt. Cambiaron el mundo para siempre. Hoy el tema de las mujeres es tema en toda parte. En Afganistán es un problema complicado y se habla de mujeres. En Chile y en todos los países del mundo, el tema de mujeres está en la agenda de disputa política. Es el lugar donde se discute el modelo de sociedad que tenemos. Y lo otro es que las mujeres dejaron de ser simplemente objetos o sujetos allá, sino son agencia. Agencia significa que son dueñas de su autonomía y de su política para luchar por un mundo distinto. Y ahí aparece una nueva epistemología, pero también aparece una nueva política y aparece una nueva forma de narrar que no hemos experimentado. En lo político está mucho más activista, en lo epistemológico ya hay teoría feminista absolutamente diversa, o sea que ya ese campo se ganó, en todas las universidades existe esa reflexión. En lo narrativo todavía seguimos siendo hijos del mainstream en blanco, occidental y masculino. Entonces, narrar en modos feministas, pues obviamente significa intervenir la narrativa blanca, masculina y occidental. Es por lo menos que no sea solamente blanca, sino que sea también de otros colorcitos. Ya eso ya es cambiar, eso ya es feminista. Que no sea solamente masculina, sino que sea de diversidades sexuales y de género, e incluido las mujeres. Que no solamente miremos a Occidente, sino que también miremos cómo trabaja el sur, nosotros que somos el sur de esta parte del mundo, pero el sur global, cómo trabaja el mundo oriental, las comunidades ancestrales, cómo trabajamos desde ahí, es muy importante para eso. Entonces, ahora sí los criterios. Lo primero, que es muy interesante en la mujer, es que la mujer siempre narra para develar los modos que tenemos inconscientemente instalados de discriminación, desigualdad y subordinación. O sea, narrar en forma feminista o con criterio de mujer es siempre estar denunciando y mostrando a la sociedad cómo somos esas sociedades en la discriminación. Es una búsqueda potente de las discriminaciones y desigualdades que tuvimos en la sociedad. Por eso la desigualdad no solamente de género, la desigualdad también de colorcito de piel, de educación, de oportunidades, de acceso al Internet. Toda desigualdad y toda discriminación es denunciada en los relatos feministas. Segundo, implica otra agenda, otra esfera pública. Ya no es hablar de economía, militares, política internacional, justicia, cultura. No, no, no. Hay otra manera de pensar el mundo, hay otra manera donde nos podemos concretar y ahí está lo del cuidado, lo de la solidaridad, lo de la colaboración, lo del diálogo, lo de el preservarnos entre todos, lo del corporal, lo afectivo, lo espiritual. O sea, hay otra agenda, hay otros temas que son significativos para conversar el mundo. No podemos seguir conversando el mundo en términos de lo que nos imponen, que es el mundo, sino que tenemos que construir un mundo que se parezca mucho más a las agendas que nosotros queremos, la salud, la soberanía alimentaria. Esos temas son muy importantes para estar. Tercer criterio narrativo, es una estética de la vivencia, de la experiencia, y eso es interesante. No es una estética de marco teórico, ni es una estética de manual, ni estética de libro, ni de imitación. Es una estética de estar en la vivencia misma narrando, que es la experiencia la que nos permite contar. Es la experiencia de servir comida, es la experiencia de cantar, es la experiencia de bailar, es la experiencia de caminar, la experiencia de compartir la que define ese tipo de cosas. Y el relato debe enfatizar esa vivencia, o sea, quitar esa descripción notarial, conceptual y vivirla de ahí. Cuarto, es una narrativa de los afectos, del cuerpo y del testimonio. O sea, la mujer siempre que narran ponen su cuerpo en primera persona. Ayer que vimos lo de Instagram, Eva Stories y la compañera brasileña, es poner el cuerpo, es luchar por los afectos, que es donde cuidamos, es testimoniar con la propia vida lo que hacemos y no ser como los hombres que hablamos de ley, familia, propiedad, razón, vida pública, ese tipo de cosas. Entonces, eso nos implica otra manera de pensar, una narrativa del testimonial, una narrativa de los cuerpos, una narrativa de los efectos.
Uno de los casos más famosos de la narrativa femenina que muchas personas detestan es el caso del lenguaje, porque dicen que la mujer está dañando el lenguaje. No, no están diciendo nada. El problema no es los que ojalá lo pudiéramos hablar, sino el problema es que seamos conscientes que en el lenguaje somos autoritarios, somos guerreros, somos violentos con el lenguaje y que deberíamos hacerlo bajo para más cariñito, para más cuidar, para cuidar al otro, para poder expresar mucho más la cotidianidad, para ser mucho más inclusivo, para ser menos sexista. Debemos pensar eso, que por lo menos nos hicieran la pregunta de que el lenguaje habita, como dice Wittgenstein, la casa del lenguaje, como uno es el lenguaje que habla, que por lo menos seamos cuidadosos en esa inclusión, en ese no sexismo y poder desde ahí expresar lo cotidiano. Y esto es muy importante porque pues es la forma en la que manifestamos. Yo me creo muy feminista, pero hay veces cuando yo hablo, técnicamente soy un machirulo que no soy ni cuidadoso, que soy sexista y que de alguna forma todo lo vuelvo racional para eso. El criterio sexto ya son más del lado estético y es que de alguna forma en los feminismos proponen que lo importante no es el yo vitalismo, sino que es el abierto, el de la calle, el público, la plaza, el sitio de encuentro. O sea, un pasar del yo al pasar al nosotros y un pasar del ámbito privado al ámbito público y generar en ese espacio público el lugar de encuentro. Que eso es lo que busca. Ahora, no siento que todas las veces tengan que hacer así, sino que si ustedes hacen un guión, no tienen que mostrar una plaza en una calle, sino tener en cuenta que es como una manera colectiva de funcionar lo que no funciona. En el punto 7, pues diversificar la gente que tiene el saber en la sociedad. No solamente saben los mismos que sabe todo el mundo que saben. Hay mucha gente que sabe y la escucha. Ayer en otro taller me decía una persona que él escuchó a sus estudiantes y basado en esa escucha decidió hacer una obra de teatro. Escuchar distinto, buscar otras fuentes. ¿Por qué nunca consultamos para nuestros proyectos a la gente del pueblo, a los indígenas, a los afro, a las mujeres que no tienen la sabiduría del cine en sí misma? ¿Por qué no? No sé. Octavo, siempre se busca contar en otra parte, o sea, no es como que ya tengo una mirada y todos mis artículos van a dar igual. Es un poquito como Stanley Kubrick, cada vez hacía una película distinta, con un estilo distinto, con una mirada. Entonces, la perspectiva de contar sí existe, pero existe para ir a mirarse a otro sitio, para ir a otra parte, para mirar desde otro lado. O sea, si la cámara siempre mira de acá, ¿qué pasaría si miro desde abajo? Si miro desde el lado, es cambiar la perspectiva, todo lo que proponen las mujeres. Y por último, la comunicación no se ve como una transmisión de mensaje o de convencer a nadie, sino la comunicación se ve como construcción de una posibilidad, de un posible. Y en eso uno ve que las películas, los textos literarios que leo, los periodismos, lo que yo conozco de las mujeres, ellas arrancan contando algo muy personal, luego son muy críticas, pero al final proponen algo al mundo. Y eso me parece que es interesante. Las películas dirigidas por mujeres tienen esa potencia y la comunicación debería llegar a eso. En concreto, por una infografía es que después la pueden ver, ahí está como un buen resumen. Es una opción política para develar la discriminación, es otra agenda, otra manera de entender el mundo, es una estética más de experiencia, el cuerpo es el lugar de autonomía absoluto y propone un cuidado del lenguaje. Ahí está en otra forma, en una infografía, la información que les puse de esa parte. Ahora llegamos a lo afro, la construcción de lo afro. Y ahí también no soy afro, pido disculpas, yo no tendría por qué hablar por los afro, el lugar de enunciaciones de ellos, pero esto lo hago como un hecho analítico, no como una verdad. O sea, lo que acabo de decir de las mujeres narrativamente, ustedes pueden pensar totalmente lo contrario y de eso se trata, que no piensen como yo pienso, ni que analicen como yo analizo. Y lo mismo pasa con lo afro. Entonces voy a decir, en lo afro, ¿qué he descubierto yo? Que me parece que es interesante para que lo pensemos. Pues que lo afro es una identidad transnacional. La pasamos diciendo afrocolombiano, afroperuano, afro-brasileño, afrogringo, y resulta que no, afro es casi que una identidad que no tiene que ver nada con nuestras nacionalidades, sino que sería afrolatino, que está conectado con lo afro,
de África directamente. Entonces, es una identidad que atraviesa las fronteras nacionales. Segundo, es una lucha, y sobre todo una lucha espiritual, no es para ser millonario, sino una lucha espiritual porque por ser culturalmente como ellos quieren y desean ser. Y esto es interesante, porque es como cómo me construyo yo a mí mismo, y ahí lo que es importante, que casi nadie reconoce porque dicen que los afros es puro cuerpo, es que ellos son muy espirituales. Pensamos que es muy espiritual los evangélicos o los curas, o muy espiritual los indígenas, y realmente los afros son mucho más espirituales porque el momento que se sientan a comer lo viven como un acto espiritual. Cuando bailan, cuando caminan, cuando están en la sociedad, aparecen con ese elemento. El tercer punto es una actitud distinta, que básicamente es la actitud de vincular, de cuidar. O sea, en las comunidades afro se habla de la familia extendida. Todo el que llegue puede comer y a todos lo apapuchamos y con todos nos encontramos para ser parte de esto. Entonces yo creo que hay una cosa de colectivo que también empata con lo femenino en algunas cosas y que puede llegar a ser muy importante para lo que queremos hacer. Obviamente no niegan el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo no es para que tengan, no es para el sexo, ni para el deporte, ni para bailar solamente. El cuerpo es donde se expresa furibundamente todas las discriminaciones de género, de clase, de etnia. Todo se expresa ahí, en la forma en que habla, la forma en que se pone el cuerpo, la forma en que huele el cuerpo, la forma en que eso. Y lo afro lo pone el cuerpo primero que todo como lugar de enunciación para desde ahí mirar y pensar cómo están estos asuntos de clase, etnia, género y muchas más cosas. Y como hablamos del cuerpo, pues la música es vital en la cultura afro. O sea, vas a cualquier cultura afro y el ritual de canto está para todo lado, para el momento de nacer, para el momento de caminar el mundo, para el momento de habitarlo, para el momento de la muerte, para todo está ahí. Y por eso se ha creado una cultura fascinante. Yo, por solo hacer un ejemplo, por ejemplo, lo afrocaribeño, es que es alucinante. O sea, y puse ahí nomás 4 o 5 cosas, pero es que hay de todo. El son, que es absolutamente bello y todos lo seguimos recordando y viviendo y bailando amorosamente y teniendo tragedia sentimental con eso, la salsa, nuestro gran ritmo, sobre todo la antigua, no la de ahora salsacatre, pero es muy bueno, la champeta de Colombia, el reggaetón, todos esos son mundos que vienen del Afrocaribe y que marcan eso. Y también, si lo vamos a ver en el mundo afro norteamericano, también hay una belleza, todo lo que se hace en música con el blues, el gospel, el jazz, el hip hop, el rap, o sea, es una construcción absolutamente brillante. Y en Italia, en el antillano o caribeño, pues hay muchísimas más cosas. El calipso y el reggae son solamente dos, pero que hacen parte por eso. Entonces, la música en lo afro significa mucho desde lo espiritual, pero también nos espejea cómo son nuestros cuerpos y cómo son nuestras maneras de vincularnos a la sociedad. La música afro es potente, porque ustedes la ven ahí, y es muy potente, porque su ejemplo es el ritmo. O sea, donde tienen la calidad es en el ritmo, donde tienen la calidad es ahí donde se manifiesta prioritariamente. Entonces, eh, el ritmo es muy importante para llevarlo. Por eso cuando comienzan la percusión, soy pésimo para eso, cuando alguien baila, él sigue el ritmo. Y ese ritmo casi siempre tiene que ver con percusión. Un teórico, Quintero, de Puerto Rico, dice que lo que pasa es que lo afro le pone cuidado al ritmo, mientras lo occidental le pone cuidado a la melodía como lo central. Y eso es claro. El mundo afro tiene que tener todo corporal, pero además es un tumbao, un bembé, una manera de mover el cuerpo que tiene que ver con el ritmo de cómo se mueven las partes del cuerpo, o también cómo se mueven las palabras, la voz, la cabecita. En cambio occidente, lo importante es la melodía y la melodía perfecta que atraviesa perfectamente como un vals todo lo que estamos diciendo. Por esa razón, pues tanto la música, pero también lo afro tiene un tumbao, tiene un swing, tiene un no sé qué, un beat, que realmente es potente. Ese beat se siente en la comida, en el vestuario, en el hablar, en la música. Y entonces es muy importante porque mezcla ahí un elemento.
Y simplemente quiero traer la última anécdota porque me parece lindísima de cómo Quintero dice que el baile es resistencia y lucha contra el poder, porque de alguna manera significa ponerse en lugar de otro. Cuando yo bailo tengo que ponerme en el lugar de otro. Cuando yo bailo solo, pues yo ando así, por la música electrónica y todo tipo de cosas. Pero si yo voy a bailar música afro, la pareja importa y debo ponerme en función del otro para que el placer sea mutuo y no sea de un solo lado. Y entonces dice una cosa que me parece impresionante, que los cronistas europeos describían a las comunidades africanas como el caos, porque no había un centro y porque el cuerpo se movía como en modos diversos y no mantenía la rigidez de la columna. La música occidental blanca masculina, la gente está totalmente con la columna perfectamente establecida, mientras en el mundo nuestro la columna se rompe y se mueve para todos lados para poder construir. Eso nos lleva a que intentemos mirar cuáles son los criterios de lo afro con los cuales yo trato de describir esa narrativa. Y obviamente ahí hay una cosa que es rarísima y que ustedes dirán, pero esto no puede ser, y es cómo lo afro hace parte de la construcción de las conexiones que hay entre lo espiritual y lo corporal. Eso es bellísimo porque eso que llamábamos que hay mucho cuerpo en lo afro es cierto, pero hay mucha espiritualidad porque están las dos combinadas. Vía el cuerpo se comunica con los espíritus habitan los cuerpos y el tipo de situaciones que lo hacen distinto. Eh, Ejemplos que me parece que son claves. En las comunidades afro siempre el centro es la mujer, porque es el símbolo, el territorio, la identidad. La narradora, la cantadora, la que guía el sentido de identidad de la mujer, y eso lo podemos comprobar en toda parte. El cuerpo es el lugar del relato, es el lugar de expresión, es el lugar de eso. Nosotros los blanquitos mestizos somos cada vez más cohibidos, a mayor educación más cohibido, en cambio el cuerpo se libera como lugar del relato. La música es el lenguaje de enunciación más potente que tienen, se le canta todo y es absolutamente fascinante. Y lo espiritual es el sentido. Entonces mírense como eso, pongo el cuerpo al relato, lo enuncio musicalmente y el sentido está en lo espiritual, entonces lo cual hace que sea absolutamente fascinante porque es una combinación ecléctica, heterodoxa, pero orgánica de lo que significa eso. El caos no se ve como caos, sino como libertad y resistencia. Y es que el desorden, casi que la precariedad si quieren, en el fondo no hay que verlo como pobrecito, sino que hay que verlo como que desde ahí se construye la libertad y la resistencia. Y si todo esto es cierto, la alegría de la insurrección, por eso se busca siempre la fiesta, el festival, lo colectivo, el pasarla bien, porque en la alegría hay insurrección frente a los autoritarismos, frente a los poderosos y frente a los solemnes para eso. El otro es la rebelión, y esto es la rebelión porque no existimos por fuera del otro. O sea, cuando habla del ejemplo del baile, es clarísimo. Si yo voy a bailar, yo no sé bailar, y el pánico mío es el otro, porque me sacan a bailar y uno va a bailar y uno queda todo mal porque hace quedar mal al otro y uno se pone en el plan del otro. No es que uno sufra por uno mismo, porque pues yo solito le bailo, pero está poniéndose en el lugar del otro para mirar eso. Entonces el otro es la rebelión. Siempre pensemos que no somos nosotros solos, sino que el otro es la rebelión. Ahí hay un resumen. Lo afro es el cuerpo, la narración, el baile, la performance, la música y la enunciación, lo espiritual es el sentido, y no es una narrativa del yo, sino del otro. Y llegamos a lo indígena. Todo esto es muy rápido, esto es una de las cosas que a mí me gustaría que ustedes en la escuela trataran de pensar a futuro, y es cómo hacer para entender cómo es la estética narrativa indígena y cómo es la estética narrativa de cada elemento. A propósito de lo indígena, en lo afrocolombiano, yo les dije que pues sería chévere ver lo de Chocó, pero yo creo que Brasil tiene, yo he visto unas películas, no me acuerdo los nombres todos, pero películas brasileñas sobre lo afro es alucinante. Brasil tiene un museo de lo afro en Río de Janeiro maravilloso. La cultura de arriba del norte, no de Belén, sino Belén es para otro lado, de Recife un poquito, pero más arriba. Ay, se me olvidó, me llegará el nombre, me caerá el 20, de que la capital afro de Brasil es absolutamente brillante y estar allá es como
habitar otro sentido. En lo indígena, eh, los invito simplemente, si quieren buscar, busquen una serie que se llama El Buen Vivir, está en internet. Y esa serie habla sobre las maneras como los indígenas piensan el mundo. Cada capítulo dura 25 minutos, con 3 directores del mundo indígena que dirigen y cuentan sus propias historias. Y me parece que es interesante lo que logran hacer ahí como una forma de comunicarnos con nosotros. Salvador de Bahía se llama el sitio de lo afro, que es absolutamente fascinante en Brasil. ¿Qué es lo que pasa aquí con lo afro? Pero con lo indígena, que pues ellos traen otra propuesta de mundo. ¿Cómo así otra propuesta de mundo? Sí, primero existía el mundo de la teocracia, donde el mundo era Dios, donde Dios era el que mandaba. Luego existió la aristocracia, que es el mundo donde el rey manda, el mundo rey, donde él es el que mira. Luego existe la democracia, que es el mundo del hombre. Supuestamente los hombres, la sumatoria de todos los hombres, es lo que hace que esto mande y que sea importante. Con este revival de lo indígena en el siglo XXI, llegamos a otra forma y es al mundo que ya no es el mundo hombre, rey, Dios, sino el mundo tierra, el mundo Pachamama, el mundo Gaia, el mundo ecozoica, o sea, el mundo del buen vivir. Y ahí fíjese cómo aparece cada cosa. En el mundo Dios, lo más importante es amar a Dios para vivir bien. No importa que tu vida sea una miseria, amar a Dios. En el mundo de la aristocracia, lo más importante es servir al rey, el orgullo es servir al rey. En la democracia, lo más importante sería que yo cuento para el mundo, yo cuento y que de alguna manera el mundo hombre pone el humanismo en el centro. Por eso existe el cine, el periodismo, las ciencias humanas, la antropología, eso, porque pone al hombre en el centro del debate. Y el mundo tierra, la propuesta de lo indígena, pues enfatiza en la actitud del buen vivir, que no es vivir bien con plata, sino el buen vivir, que es otra manera de conectarnos y pensarnos como sociedad. Ese pensamiento tierra tiene unos significados y unas posibilidades, que significa pensar con nuestra propia cabeza, hablar nuestro propio idioma, estudiar nuestra propia historia y analizar y transmitir nuestras propias experiencias. ¿Qué significa? Apropiarse. Pensamiento tierra significa que cada cual, los indígenas en una comunidad, los afro en otra, ustedes en la escuela, yo acá, tengamos que pensar con la propia cabeza y no con la cabeza del patrón o del dueño de nosotros. Clave evitar el propio idioma. Nosotros los que hablamos español somos muy arrogantes. Queremos que todo el mundo hable español y hablándolo mal. Brasil vamos y nosotros hacemos muy poco esfuerzo de hablar portuñol y ellos sí son capaces de hablar español. Nosotros no hacemos el esfuerzo, pero tampoco hacemos el esfuerzo. En Colombia hay 66 lenguas indígenas. Cada lengua, cada idioma es una cultura y cuando una lengua desaparece, desaparece toda una cultura. Entonces es muy importante poder habitar la historia y el lenguaje que nos habita como territorio. Por eso cada vez las comunidades indígenas enfatizan mucho más en hablar su propio lenguaje y contar sus propias historias, pero desde las experiencias que son significativas para ellos, no desde donde nosotros decimos. Un periodista casi que llega con la historia para contar, aquí lo que tocaría es escuchar y que cada cual decidiera dónde está el sujeto para eso. Los indígenas, pues en esto de la soberanía cultural, luchan profundamente por mantenerse, por sobrevivir, porque los matan, sobrevivir. En Colombia este año la matanza de indígenas ha sido bastante generosa y es terrible porque es una lucha por sobrevivir y soberana cultural, pero con sus propias costumbres. Entonces ellos buscan es preservar lo propio, sobre todo su sabiduría, y es una de las cosas que a nosotros nos queda difícil entender sabiduría, porque un mamo, un mayor, el que manda, el que interpreta en una comunidad indígena, decimos que esa persona nunca fue a la universidad, luego no es tan inteligente. Y uno tendrá que decir, pero mire, ese señor estudió durante 20 años, o sea, lo mismo que tú estudiaste en la universidad. Él estudió del mejor maestro que tenía, que le enseñó. Entonces, es otra sabiduría y otra manera de pensar. Y en comunicación, ¿qué quieren? Apropiarse e intervenir las tecnologías. Eso es soberanía cultural. Ah, el teléfono lo tengo, me lo apropio, pero lo puedo usar para lo que yo quiero y como yo lo quiero. Por solamente decir un ejemplo, una vez vi a una
señora indígena con el celular haciendo una limpia a la ropa que tenía colgada afuera. Y pues cualquier persona pensaría que estaba chiflis, loca. Ella decía que como a través de ese aparato hablaba con sus hijos que estaban en España o en Quito o en donde estuvieran, ahí quedaba el espíritu de su familia y que por eso le servía para hacer la limpia de la ropa. Entonces, es apropiarse y hacerle lo que uno quiera. Segundo, mucho más importante, el derecho a que yo me represente a mí mismo como se me dé la gana. La autorrepresentación, ayudarme en mis estéticas, mis relatos y mi forma de contar, porque esa es la lucha importante, que yo no me represente nadie. Como que con eso cuando un periodista pregunta, ¿el pueblo quiere saber? No, no, no. El pueblo no quiere saber, usted quiere saber. Entonces pregúntelo como, yo quiero saber y no se ponga a esta figura de elemento. Entonces, sobre lo indígena, pues ellos están luchando por ser ellos mismos los enunciadores de su relato. Y la otra cosa que pasa es que ellos, así no lo creamos, pueden andar jugando entre una cosa. Hay veces se hacen visibles porque da ganancia política, pero hay veces se esconden y se ocultan del poder. Y entonces es un juego ambivalente, no sé, es una cosa u otra, sino con cada sujeto interlocutor yo puedo intentar hacer una cosa distinta y trabajar otro tipo de elementos. Entonces se apropia de determinadas tecnologías, derecho a autorrepresentarse, y tercero, de alguna forma, decidir qué tan visible soy o me puedo hacer para ese tipo de lucha política que quiero ejercer. Criterios narrativos, pues a mí una que me encanta. La primera es escuchada a indígenas arhuacos de Colombia. Comunicación no es ir diciendo, no es radio membe, es escuchar. Qué maravilla. Hoy los de tecnología digital lo dicen todo el tiempo. Hay que escuchar, y ahora llaman escucha inteligente. You know? Ya las comunidades ancestrales son expertas en comunicarse con el mundo y con todo porque van escuchando, oyendo la selva, el río, todo ese tipo de cosas, y están escuchando. Uno está en una comunidad indígena, escucha el 90% y va aprendiendo de esa escucha. Segundo elemento que lo define la narración es que es el ritual de la conversación. Ellos no hacen la comunicación o la narración para informar. La información no importa mucho, lo que importa es generar un diálogo, generar una manera de estar conjuntamente y de conversar entre todos. Tercero, pues ellos hablan de caminar y tejer el territorio, la palabra y los pensamientos. Es divino. O sea, caminar los pensamientos. No es que salga uno a caminar y caminen los pensamientos, sino que uno puede caminar también mentalmente sus pensamientos a hacer otra cosa. Y la idea de tejido. Tejido es como el territorio, eso que te va juntando y que va construyendo una manera de encuentro, una mochila, por ejemplo, es un tejido de territorio de todas las cosas que hacemos. Las palabras son tejidos, los pensamientos son tejidos. Cuarto, un poco como las mujeres cuando decíamos de velar discriminaciones en el mundo indígena, si no estás de acuerdo con el plan de vida, con el proyecto político, pues no hay cámara o medios que valga. Lo que se hace es existir, resistir y proponer. O sea, básicamente lo político de la colectivo que sea una política, lo que define ese proyecto político, qué se va a contar y cómo se va a contar antes que la tecnología. El quinto es divino y cada vez es más, va a ser más evidente en nuestra cultura, es que no hay autor, no hay un artista, es la comunidad la que comunica. O sea, se niega el poder del yo para enunciar porque lo que se está contando es un relato de todos, por lo cual todos son autores de ese relato. No interesa divertir, eso sí me parece fatal, porque yo sí la paso mejor divirtiéndome, pero se trata de hacer unas narraciones que armonicen, que cuiden, que permitan el encuentro y que ahí se refrescar. Refrescar es como cuando uno va a una comunidad y echa un poquito de agua y refresca. Refrescar los conflictos, la forma de relacionarlos puede ser interesante. Séptimo, estética de la contemplación y la oralidad. Esto es un doble simultáneo. Contemplación, se puede uno quedar horas y horas mirando. Horas. Podemos pasarla ahí. Y la contemplación del agua, del río, de la luz, de la ciudad, donde estén, es lo que les da sentidos para interpretar el mundo. Y segundo, una estética de la oralidad, porque las comunidades indígenas no todas son autónomas en su escritura
y no escriben en su lengua y tienen que escribir en español y de pronto esa lengua no les sale tan bien. En cambio, la oralidad sí viene de lo popular del pueblo. La oralidad es algo que todos sabemos y que todos podemos practicar. Por último, pues la lucha es por la soberanía audiovisual, ¿no? Ya hemos dicho que era por la propia intervención de las tecnologías, pero por la propia enunciación es lo que corresponde. Sin embargo, una última cosa, y vamos terminando, la comunicación eh, en sus formas técnicas no se trata de desocultar o ocultar. No es tan simple, visibilicemos o oscurezamos, no es tan simple. Dice un investigador que ha trabajado mucho no, con lo indígena, Pablo Mora dice que los pueblos originarios han ensanchado sus horizontes de visión, pero esto no ha significado que muchos de ellos se hayan dejado ver por completo. Sigue habiendo ocultación negativa a la exposición. Ellos profesan una antivisualidad. Y esto es súper bello porque puede que estén produciendo videos y haciendo películas, pero los indígenas son tan sabios en eso que dicen hay que saber cuándo soy visible y para qué y cuándo me va mejor no siendo visible. O sea, es una lucha de la visualidad por ocultarse o revelarse y me parece que es fascinante ese elemento. En otra infografía de resumen, pues la narrativa indígena, escuchar, usar la tecnología para existir, resistir y proponer, pensar que es la comunidad la que narra y no el autor, y pensar también que es una manera de encontrarnos con la sociedad, de armonizarnos con eso y de tejer los territorios y la sintonía. Como conclusión de hoy, pues surge un nuevo mantra, si hablamos de popular, de feminismos, de ancestralidades afro, ancestralidades indígenas, pues hay un nuevo mantra, es el mantra de la interculturalidad. De lo que se trata es de habitar la interculturalidad, no la multiculturalidad que es estar pegado uno al otro, no la transculturalidad que es globalizada. La interculturalidad es habitar al otro. Yo digo que siempre la interculturalidad es como gozarse al otro, como darle un beso al otro, como que yo sea capaz de darle un beso a un afro o a una indígena y que sienta su textura para que sienta el sabor del otro. La interculturalidad es habitar el otro y no simplemente respetarlo, ese tipo de cosas. De ahí surgen unas nuevas éticas y políticas. Obvio, esto es lo más importante, esto que estamos hablando. La comunicación, el video, la narrativa del siglo XXI tiene otras éticas políticas distintas a las del siglo XX, que eran el desarrollo, el progreso, el empleo. No, ahora es la soberanía cultural, la soberanía territorial, o sea, cultural es que nos demos nuestros relatos propios con nosotros mismos desde nuestras lógicas. El territorial es que habitemos la sociedad desde lo que somos, de nuestras culturas locales, y el corporal que convirtamos al cuerpo en un lugar de enunciación muy poderoso. Por eso la propuesta final es que tenemos que habitar un diálogo intercultural entre dos culturas. O sea, por ejemplo, yo considero acá que yo soy de una cultura que Jurassic Park, creo en la modernidad, en la democracia, en lo crítico, en el cine, en la literatura, en el arte. Soy Jurassic Park, yo tengo esa cultura. Y ustedes son, no, obviamente de pronto ustedes no son tan así porque están en la escuela de San Antonio, pero en general los adolescentes y jóvenes son hijos de Walking Dead, que creen como en la fotico ahí que se ve, creen que como van detrás de un celular, tienen vida y de pronto van sin espíritu, están abducidos por el celular y por lo tanto están abducidos para pensar de otra forma distinta a lo que queremos. Entonces lo que se plantea fundamentalmente es cómo no miramos el mundo como unos contra otros, ni que la cultura me enseñe a mí, que es que me va a educar, ni que yo trate de educar a los cultos en mi sombera, a los jurásicos, en mi zombie vida, sino como pensamos que es un diálogo entre culturas, como hemos intentado un diálogo con los que saben de Instagram, contra los que saben, son culturas, y yo aporto una cosa y los demás aportan otro. Entonces, para concluir, tenemos el mundo del entretenimiento pop and cool y culture, que es Made in USA, pero tenemos lo popular, que nos permite ser a nosotros mismos distintos, pero también tenemos lo indígena, lo afro,
las mujeres como inspiración para narrar adecuadamente. Y recuerde que si es bueno para la tierra, es bueno para mí.